no es no accionar, no es dejar de hacer y que las cosas pasen solas o que cambien las cosas por arte de magia. Sería accionar, pero escuchando qué dice la vida. ¿Eso quiere decir que cuando tenemos un obstáculo nos tenemos que paralizar? No. Porque a veces cuando lo queremos controlar todo, medir todo y que salga todo como nosotros hemos imaginado en nuestra mente, a veces no estamos dejando que la vida nos muestre nuestros siguientes pasos. Cuando ya vimos que no salía, fue una frustración. O sea, recuerdo por mucho que intentes fluir con la vida, tú quieres algo y eso no está saliendo, ¿no? Y que a veces esto cuesta como de incorporar, de entender, o puede parecer como muy espiritual, pero al final es eso, ¿no? Es estar un poco al servicio de la vida. Es un tema que muchas personas desean, es un concepto que muchas personas desean y que está un poco de moda el querer llegar a ese punto, pero está confundido. Sí, yo creo que vamos a dar mucha claridad sobre esto porque es un tema que además es eso, ¿no? Está de moda, todo el mundo quiere, pero al final creo que hay mucho error en este concepto. Y es aprender a fluir con la vida. Fluir con la vida. Un concepto que es profundo, que no es una idea simple y que vamos a ir desgranando para ir viendo qué quiere decir todo esto. Creo que es algo que todos deseamos, ¿no? Fluir con la vida al final es tener una vida fácil o sencilla o, no sé, que sea sin complicaciones. Sí, que las cosas se den de forma fluida, ¿no? Que a veces a lo mejor no es fácil, pero sí que, bueno, que salgan las cosas, que no haya muchas trabas, y saber si realmente estamos en el camino también. A la gente se le generan muchas dudas cuando, ¿no? Cuando preguntamos, sobre todo en Shine, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es fluir con la vida? ¿No? Porque hablamos mucho de eso, de hecho nuestra comunidad es Comunidad Fluir la Vida. El destino, ¿no? es un poco esto, fluir con la vida. ¿Pero qué es fluir con la vida? Y ostras. Y bueno, hay reels, hay memes, hay muchas historias de estoy aprendiendo a fluir con la vida, ¿no? Sí, como si fluir con la vida fuera estirarse en la playa y no hacer nada. No, es que yo estoy fluyendo. Mira, está fluyendo. Está fluyendo es no está haciendo. Y fluir con la vida no es no accionar. Sí. No es dejar de hacer y que las cosas pasen solas o que cambien las cosas por arte de magia. Sí, sí. Sería empezar por ahí, ¿no? Empecemos por qué no es fluir con la vida. Fluir con la vida no es no hacer y esperar a que las cosas pasen de forma mágica. Fluir con la vida es que las cosas pasen siendo responsable, pero que se den de forma sencilla, fácil. Escuchando la vida. Escuchando. Es decir, sería accionar, porque si no accionamos no va a haber cambio, sería accionar, pero escuchando qué dice la vida. Sí, sería como un baile con la vida, ¿no? Al final es como que no es un baile pasivo en el que yo me dejo llevar, no es ir probando, ir haciendo cositas, ir accionando, pero también esperando esa respuesta, ¿no? De la vida. Es decir, ¿y cómo sabemos la respuesta a la vida? Porque al final mucha gente también nos dice, vale, pero ¿y cómo me habla a mí la vida? ¿No? Yo diría que es también dejar el control. Porque a veces cuando lo queremos controlar todo, medir todo y que salga todo como nosotros hemos imaginado en nuestra mente, a veces no estamos dejando que la vida nos muestre nuestros siguientes pasos. Sino, yo quiero este trabajo, yo quiero esta familia, yo quiero esta estructura y quiero conseguir eso. Pero ¿y si hay otras posibilidades que son más afines a mí o es más lo que yo necesito ahora en la vida y no me estoy abriendo eso porque yo estoy en el foco solo a una manera, ¿no? Entonces sería poner el foco y accionar, pero sin ser rígido, sin cerrarte a posibilidades, sin querer controlarlo todo. Yo recuerdo que yo antes estaba completamente en el control y recuerdo una libreta que leí hace poco que cuando estaba estudiando bachillerato yo me apunté en el 2000 no sé qué, me casaré, en el 2000 no sé qué, tendré el primer hijo, ¿sí? O sea,
tantas expectativas que además esas expectativas muchas veces vienen vinculadas, ¿no?, a creencias que tenemos, pero bueno, esto lo iremos desarrollando a lo largo del capítulo, ¿no? Pero esas creencias hacen que tengamos esas expectativas y esas expectativas no nos ayudan a fluir con la vida, ¿no? Sería el no cerrarnos, no ser rígidos. Yo pienso que esto es una de las ideas súper importantes. Es, vale, tú estás deseando esto. ¿Qué vas a hacer para conseguir eso? Claro. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero a la vez, hazlo y observa qué está pasando mientras das esos pasos. ¿Cuesta mucho? ¿No cuesta mucho? ¿Salen muchos bloqueos? ¿Se abren otras oportunidades que a lo mejor ni me estoy planteando? Claro. Sí, ¿no? Porque al final, cuando tú estás, o sea, tú estás en el camino de la vida, ¿no? La vida te va presentando oportunidades en diferentes ámbitos, como nosotros, por ejemplo, con el cambio de vivienda. Nosotros queríamos hacer un cambio de vivienda y estamos ahí buscando y la vida pues te va, mira, ha aparecido esta, ha aparecido la otra, ¿no? Claro, no es que me tengo que quedar en el sofá de casa porque fluir con la vida es porque me va a aparecer de la nada, alguien me va a llamará. llamar, mira, es que me ha salido esta casa. No, puede ser que pase. Puede pasar así. Eso es una señal clarísima, ¿no? Pero a veces las señales son más sutiles, ¿no? Y entonces tú puedes ir, pero ves, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues teníamos como una casa cuando queríamos hacer el cambio de vivienda y estábamos ahí con esa casa y, ostras, nos ilusionamos un montón con aquella, todo cuadraba, aunque había dificultades porque era más la imaginación que a lo mejor la realidad, y venga a insistir, y al final te das cuenta que no, ¿no? Que al final es que no era por ahí, porque intentamos hacer algún paso y costaba, otro paso y costaba, y lo íbamos haciendo, pero a largo de mucho sacrificio, ¿no? Y hasta que un punto dijimos, no, es que si cuesta tanto, por ahí no es, ¿no? Y evidentemente no era por ahí, porque luego... En ese momento no lo veíamos, pero luego... Que yo recuerdo la frustración de, jolines, pues esto era todo lo que queríamos, porque si le quiero buscar cosas positivas, claro, pues en la zona donde está, el terreno que tiene, el no sé el qué, no era como que todo encajaba, pero no acababa de salir. Y cuando ya vimos que no salía, fue una frustración, o sea, recuerdo por mucho que intentes fluir con la vida, tú quieres algo y eso no está saliendo, ¿no? Y no fue hasta tiempo después que sí que llegó algo mucho más afín a nosotros que dijimos, wow, está claro que eso no tenía que salir. Quizá en el mismo momento yo me di cuenta, en el mismo momento en el que decidimos, hey, por aquí no es, ¿no? O sea, dijimos, hey, por aquí no es, vamos a buscar otra vía, vamos a dejarnos un tiempo y pensarlo, ¿no? Y me recuerdo esa tarde, ¿no?, de meterme en internet y decir, bueno, vamos a tomar un tiempo, nosotros teníamos que hacer el cambio de vivienda sí o sí, porque ya venía gente a nuestra casa, y recuerdo entrar en internet, ¿no?, y buscar y ¡pam!, ¿no?, ese alquiler, un alquiler temporal, 6 meses, tal, que cuadraba con lo que nosotros queríamos, porque yo pensaba, pues vamos a darnos 6 meses para pensar bien qué queremos hacer y tal, ¿no? Y cómo eso me lleva a un sitio donde ahí voy a conocer lo que será mi futura casa, como, bueno, ¿no?, al final... Sí, para que puedan entender pero para un poco mí la idea. la señal también es, ¿no?, de todo esto fue yo me meto y justo en ese día habían publicado ese anuncio de esa casa, ¿no? O sea, es como que la vida me daba esa señal de decir, es ahí, ¿no? Hostia, pues venga, me está corroborando el que yo había tomado una decisión de que no a lo otro, cierro esa puerta y ya la vida me abre la siguiente, ¿no? Sí, para que puedan entender un poco nuestra idea inicial, bueno, nosotros vendimos una casa sin tener claro dónde queríamos ir, solo desde el sentir que nuestra experiencia allí había acabado, ¿no? Y no teníamos claro cuál era el siguiente paso, que esto fue muy arriesgado por nuestra parte, ¿no? Pero veíamos claro que no era por ahí. Entonces, la primera idea fue, vale, pues yo tengo esto y lo he vendido, ¿no? Pues con lo que saque me compro otro, que a lo mejor es más lo que yo, ¿no? Seguramente este cambio lo sentíamos porque queríamos cambiar a otra realidad, ¿no? O sea, una venta y otra, ¿no? En vez de estar en compra aquí, estar en compra aquí, ¿no?, en otra vivienda. Hasta que un día dijimos, uy, esto no está saliendo, quizás lo mejor es que nos demos un tiempo y lo ideal sería, ¿no?, en la conversación era, lo ideal sería que encontremos un alquiler temporal, porque esto nos va a permitir poder respirar un poco, de estar tranquilos, tenemos vivienda, teníamos 2 niños pequeños también, nos necesitamos estar tranquilos con ese tema,
y a partir de ahí ya buscaremos, ¿no? Y justo, que esto sí que no es tan fácil, ¿no? Alquileres hay, pero alquileres temporales no. Sale un alquiler de una masía, una casa de piedra, de 6 meses de alquiler, ¿no? Entonces, esto fue ostras, hemos cerrado esta puerta, ¿no? Que decías, hemos abierto la posibilidad de alquiler y ¡pam! Justo hoy publican este anuncio, ¿no? Y nos vamos a esa vivienda de alquiler y ahí es donde encontramos la futura vivienda que después acabamos comprando, ¿no? Entonces, si nosotros nos hubiésemos obsesionado con esa primera compra, que estaba muy por encima del valor que tenía, pero decimos, mira, pues es igual, me hipoteco más, pido dinero a familiares, hago no sé qué, acabo... ¿no? Podríamos haber forzado mucho la situación para que nos vendieran esa casa. Sí, sí, totalmente. Y nos hubiésemos quedado con una realidad que no era tan afín a lo que ahora hemos descubierto, ¿no? Con los años descubrimos. Entonces sería un poco esta la idea, aun y la frustración de cuando te está pasando algo que tú quieres que pase y no se da como se está dando, hay veces que cuando pasa un tiempo miras atrás y dices, por eso no se dio. ¿Eso quiere decir que cuando tenemos un obstáculo nos tenemos que paralizar? No, eso tampoco no es fluir con la vida, ¿no? O sea, a lo mejor un obstáculo puede venir de un bloqueo también, pero también un obstáculo a veces es como sortearlo para decir, hey, tienes que superar diferentes etapas, ¿no? Y eso también es fluir, ¿no? Nosotros, a ver, en este proceso de la masía también, ¿no? Van apareciendo cositas, pero se van solucionando fáciles. O sea, es decir, salen dificultades, pero a la que le aplicas una solución, se soluciona rápido, ¿no? Entonces, Sí. Salen dificultades en la vida. O sea, fluir con la vida no quiere decir que no te aparezca ninguna dificultad. Sí. Evidentemente, la vida tiene cosas que son más sencillas y cosas que son más complicadas. No decir, mira, aparece esto, es que no es por aquí. No, tampoco no entremos en ese error, ¿no? Sí. Yo diría que básicamente hay procesos que no son fáciles y sencillos, ¿no? Lo que queremos hacer nosotros con esa finca que queremos reforestar, que queremos reconstruir una vivienda histórica, que es una inversión grande, que requiere tiempo, que se tiene que pensar bien, no es algo que va a salir de un día para otro, es todo un proceso y tenemos ¿no? que tenerlo en cuenta. Y no se está dando de forma fácil, pero tampoco están pasando cosas que digas, ¡buah! Es que esto, es que no paran de salir trabas y de salir dificultades ¿no? Sino que damos un siguiente paso. También aquí una de las cosas que hemos observado mucho es que ha ido a un ritmo lento porque hay resistencias nuestras también a lo que implican nuestros miedos, ¿no? De reconstruir una masía tan antigua, de hacer un proyecto tan grande. Todo esto han habido resistencias y nosotros también hemos visto, ¿no? Que seguramente se hubiese dado ya si no hubiesen habido esas resistencias. Pero hemos podido ver también que son temas nuestros, de ¿por qué no está saliendo ya? Bueno, sí, porque... no, que va por vías paralelas, ¿no? O sea, el proceso es como que va fluyendo y fluye, pero por otra parte, nuestro proceso interno es el que no deja avanzar, ¿no? Pero no hay bloqueos grandes. O si sale algo, lo miramos y se acaba resolviendo. Sí, como ¿no? comentaba, sí. Entonces, el fluir con la vida sería accionar, pero sin forzar. Es ir accionando, pero sin querer forzar las cosas y que salgan sí o sí como están en mi mente. Porque quizás no es bien de esa manera, sino de una manera parecida. Es decir, yo estoy sintiendo un cambio de vivienda y eso sí que es lo que estoy sintiendo, pero a lo mejor no es esa vivienda. O un cambio laboral y a lo mejor no es para ese trabajo que había imaginado, es para otro proyecto que sale después que está mucho más alineado a mí. Y que al principio cuesta de entender, es lo que decías tú antes, ¿no? Al final, cuando yo estoy pendiente de voy a hacer un cambio de trabajo, quiero cambiar de trabajo y no me sale lo que yo quería o me han echado del trabajo y eso es un golpe duro y dices, jolines, ahora me han echado del trabajo, vaya problema, ¿no? Porque tengo una familia, lo que sea. Y luego ves, ostras, si no te quedas anclado con eso, que también eso es un tema, ¿no? Al final las cosas que pasan hay que aceptarlas si queremos fluir con la vida, porque si nos quedamos anclados a hechos que han pasado y que no podemos cambiar, no vamos a fluir tampoco, ¿no? Pero a lo que iba, el tema de que si nosotros nos echan de un trabajo y
y en ese momento no podemos ver los beneficios que tiene eso, pero a lo mejor pasado 2 meses nos aparece una oferta con un trabajo mucho mejor, y entonces vale, ya entiendo el porqué, ¿no? El para pero qué es pasó eso. cuando estoy muy también al servicio de la vida. Así que a veces esto cuesta como de incorporar, de entender, o puede parecer como muy espiritual, pero al final es eso, ¿no? Es estar un poco al servicio de la vida sin forzar. Entender que todo tiene un motivo, todo tiene un para qué, y a veces se nos escapa y no llegamos a entenderlo, ¿no? Pero verlo desde ese lugar también nos relaja y nos hace ir dando siguientes pasos. Y ver que esto, que aunque vengan cosas que a lo mejor no es lo que deseamos, también incluso estoy pensando en crisis, ¿no? En las que pasamos a veces. Pues una crisis fuerte de pareja, que yo recuerdo en una crisis fuerte nuestra de pareja, como una persona me dijo, wow, qué bien, ¿cuánto vais a sanar después de esto, ¿no? Y yo dije, ¿cómo que qué bien? Pero si me quiero morir, o sea, si es lo peor que me está pasando en la vida, ¿no? Y recuerdo esa persona que me decía como que lo veía como una oportunidad de cambio. Y entonces, verlo desde ahí, en el momento a veces no lo puedes ver, ¿no? Después con perspectiva dices, wow, cuántos aprendizajes, cuánto sanamos gracias a que pasara aquello, ¿no? Y también otra idea sería el aceptar lo que está pasando, ¿no? Para fluir con la vida, lo que necesitamos también es aceptar lo que está pasando. Y hay veces que no sabemos aceptar eso que está pasando. O sea, me han hecho el trabajo y sigo ahí enfadada, que no Sí. quería eso. Es Y como entonces que, no veo siguientes caminos. exacto, ¿no? Es como que yo quiero este camino, ¿no? Y quiero fluir por este camino. Y me quedo ahí. No, es que a lo mejor no es ese camino, a lo mejor es otro afluente, ¿no? Ya. Al final el fluir es eso, es estar en acción, ¿no? Yo la llevo al símil típico, ¿no? Del agua, ¿no? Pero al final el agua cuando va por el río va fluyendo, va evitando obstáculos, está en movimiento. El agua estancada no prospera, ¿no? Se pudre. Al final es avanzar y es ir creando obstáculos, y a veces pues hay un camino y se va por el otro, ¿no? Porque se ha generado un camino nuevo por una lluvia, por lo que sea, y ¡pam! ¿No? Y hay un camino nuevo. No voy a estar pensando, no, es que yo quiero hacer ese camino, no. A veces viene algo en la vida, te aparece algo en la vida que hace que ese camino se cambie y se vaya para otro lugar, ¿no? Y eso también es fluir. Yo creo que uno de los problemas es que como no estamos aceptando la realidad tal y como está siendo, nos quedamos encallados en eso. Y muchas veces nos quedamos encallados en que eso no ha podido ser, que no he podido continuar con esa pareja porque me dejó y me quedo ahí enganchada, ¿no? a ese tema o enganchado, o a ese trabajo. Entonces no vemos nuevas posibilidades o no nos abrimos a nuevas posibilidades porque estamos en lucha con lo que está pasando. No, hay que aceptar los hechos, ¿no? Los hechos es eso que ha pasado y que no podemos hacer nada. O sea, lo que ha pasado ya, ahí, ¿no? A veces también, y esto ya más llevado a las dinámicas familiares también, ¿no? Nos quedamos en una vida estancada y que no fluye porque estamos en lucha a lo mejor con nuestros padres, porque creemos que no hemos recibido lo que deberíamos haber recibido y estamos ahí anclados, ¿no? Eso también, o sea, ya tirando más a temas que pueden estar dificultando el fluir con la vida, ¿no? Este sería uno de ellos, Sí. ¿no? Al final, que nos hemos encontrado mucho, ¿no? Al final, muchas vidas que no van, ¿no? O que no fluyen como Porque no estamos estarían. aceptando nuestras raíces, o sea, al final una de las cosas claves es la palabra aceptar. Aceptar. Para abrirnos a lo que hay en la vida disponible para nosotros, ¿no? A veces no aceptamos de dónde venimos, no aceptamos los padres que hemos tenido, no aceptamos la vida que estamos teniendo, no aceptamos lo que nos está pasando y ahí pues no estamos en el fluir, ¿no? Estamos en el que se den las cosas de forma fluida. ¿Y qué más? Si pensáramos intento como trasladarles un poco nuestro fluir con la vida, o sea, cómo hacemos nosotros, cómo accionamos y qué mensajes, qué situaciones nos hemos encontrado nosotros esto es desde nuestra experiencia, ¿no? Por si a alguien le sirve, que cada uno lo adapte a lo que le sirva, pero nosotros muchas veces hemos dado pasos diciendo, bueno, y a ver qué dice la vida, ¿no? Claro. ¿Cómo los dice la vida? ¿Tienes ejemplos? Bueno, a mí se me ocurre Pero claro, alguno. a veces es estar muy atento a esas pequeñas señales sutiles, ¿no? De decir, venga, va, nosotros la verdad que lo usamos mucho, ¿no? De decir,
pues vamos a hacer esto, no, venga, va, pues probamos, ¿no? Y, ostras, ¿se da fácil? Pues sí. ¿No se da? Probamos. Y si, ostras, se genera ahí mucha resistencia, pues no, es que por ahí no es, ¿no? Yo diría cosas concretas, ¿no? Que a Ah, veces en nuestras conversaciones se dan, pues tener una idea y después encontrarte con una persona y que te hable de algo parecido, sí, claro. ¿no? O estar en una situación, yo hace unos días, ¿no? Que estábamos en una situación de, ay, a ver qué va a pasar, que esto que ha pasado es grave o no es grave, ¿no? Un tema de salud que había. Y las personas me enviaban mensajes de, cuando lo compartía, ¿no? Con otras personas, me decían lo que yo necesitaba escuchar, ¿no? De alguna manera. O sea, si miras toda la conversación, no, pero habían como pequeños mensajes de esto era lo que yo necesitaba, este mensaje, ¿no? Es lo que yo necesitaba. O esto, ¿no? A veces que hemos hablado cosas y me dices, ostras, ¿sabes con quién me he encontrado? Con tal. Y sabes de qué me he hablado, tiene sentido, ¿no? Sí, Parece se que tiene reafirma un sentido. poco eso que tienes en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces vale, por aquí es. O, por ejemplo, es que puede ser desde un mensaje que leas, desde una noticia, desde una canción. O sea, yo para mí, la vida nos envía mensajes en general, ¿no? Yo tengo alguna idea y después esto, pues, ¿no? Corrobora un poquito más y no es solo lo que dice la vida, sino lo que yo estoy sintiendo. Claro, contra más escuches tú. Y puede haber gente que esté escuchando esto y diga, guau, qué frikis, Que sí. qué lejano, ¿no? Todo esto. Pero nosotros hace nada no estábamos en esto. No considero que estemos súper ahí, En un lugar... súper hierbas, no. Es que No. tampoco es eso, ¿no? Al final es algo muy, muy tangible, porque al final nosotros tenemos una idea. A mí me pasa muchas veces que tengo como esa idea en la cabeza de voy a hacer esto o voy a hacer esa formación o no sé qué, y luego me aparece o tengo ganas de estudiarme esto y, ostras, y me parece justo la persona que se dedica a eso, que ha pasado por ese proceso en mi vida y digo, vale, ¿no? Y que a lo mejor no es para que lo haga, a lo mejor hablo con esa persona y digo, ostras, pues me doy cuenta que yo quería formarme en esto, ¿no? Eso me ha pasado, y veo que lo que se hace en esa formación no es lo que realmente me llena, ¿no? Entonces, gracias por ponerme esta persona que me ha ayudado a ver que eso no es lo que yo quiero, que no siempre es para que sí, ¿no? Eso me ha pasado varias veces. Al final bueno, cuando yo creo que también como, y esto a lo mejor sí que suena un poco más así, ¿no? Pero como más abierto estás a estas señales, más perceptivo estás y más te muestran, es decir, Sí. te aparecen más. Está claro que si tú no estás abierto a ver señales, no aparecen. No vas a ver señales, porque no vas a creer, ni las vas a saber interpretar, o a lo mejor la vida te las va a mostrar, pero no. Entonces, contra más abierto estás, o yo incluso he ido, yo qué sé, pues a un taller que hacían sobre una temática X, y he ido abierta a, tengo esta duda, a ver si hay alguien que me ayude a resolver esta duda personal mía y sin compartirla con las personas, pero una conversación, una frase, y es justo lo que yo necesitaba, ¿no? O sea, es como que verifica eso que yo ya estaba sintiendo. Recuerdo una vez, no hace tanto, con un tema incluso de la compra de un coche, ¿no? Que estábamos con dudas. Sí, que al final es algo material, pero es tal cual. Sí. Pero es tal cual en el sentido de... dimos los pasos, en principio ya todo estaba bien, y en el último momento recibimos un mail que ha habido un error, como un mail automático que nos dice que ha habido un error. Y que De hecho, ya tenemos fecha de recogida del coche. Sí. Y recibimos un mail que ha habido un error, bueno, que no nos pueden dar ese dinero, ¿no? Y para nosotros, en vez de decir, ¡hola, jolines! Y pues a ver qué podemos hacer, fue ¿y si es porque no tiene que ser? ¿No? Fue lo primero que nos preguntamos. Sí. Aun y el deseo del capricho de comprarte algo material, que era algo guay. Y también porque estábamos ahí en la duda. Es decir, lo estábamos haciendo, pero lo estábamos haciendo desde una duda, ¿no? ¿Es el mejor momento? ¿Es lo que toca ahora o no? Es como que nos autoconvencíamos de que sí, que venga, va, hagamos el cambio, pero teníamos dudas. Y supongo que, ¿no? Apareció eso, pam, y fue, vale, estas dudas vienen a raíz de esto, ¿no?
Y recuerdo que fue como muy, vale, pues es igual, pues no Ya damos está, más pasos, cerramos, no debe ser esto y ya está, ¿no? Y ahora vemos que no era el momento, que si se hubiese dado, pues seguramente no hubiese pasado nada tampoco, pero no hacía falta, ¿no? Ese paso que íbamos a dar no hacía falta. Y sola esa pequeña indicación ya nos hizo, ¿no?, entender que no. Sí, sí. Y luego descubrimos que era por un tema que justo se había activado 2 días antes de la entrega del coche. O sea, que fue justo. Por un tema legal y tal. Pero que fue justo en la fecha que nos iban a entregar el coche. O sea, que tampoco no es casualidad y lo vimos con el tiempo, ¿no? Bueno, Sí. a los 2 meses lo descubrimos. ¿No? Que aparece un bloqueo de que en principio tú tenías una deuda pendiente, Sí. ¿no? Que lo vemos cuando nos acabamos comprando al final que otro era un error, coche, pero bueno, ¿no? al final... Al final decimos cogernos uno de segunda mano y no meternos en una compra. Y cuando no lo van a dar nos dicen, hey, pero aquí pasa algo raro. Sí, pero ya nos dicen el qué. Entonces ahí descubrimos lo que es y decimos, wow, es curioso que ahora sí que lo hemos descubierto. Claro. Y lo podemos resolver porque era una deuda de 100 euros que tenías, era una cosa que no era ni tuya, ¿no? La cosa es, cuando sí que estábamos comprando lo que estaba alineado a nuestra situación, aparece el bloqueo, pero detectamos de dónde viene y lo podemos resolver. Y vimos cuánto tiempo hacía de ese bloqueo y justo ese bloqueo se da, o sea, a ti te ponen en la lista de morosos, ¿no? Sí. El día que queríamos comprar el anterior vehículo, que era una compra 2 nueva. 2 días antes, ¿no?, de la entrega, sí. Entonces, son tonterías o son cosas simples, pero son ejemplos reales de cosas que a nosotros nos hacen pensar que está claro que por ahí no era, que no era el momento, ¿no? Porque es curioso que en ese momento no supimos resolverlo y ahora sí que hemos sabido resolverlo. Entonces, situaciones en general, ¿no? O incluso, recuerdo una vez, esto lo he explicado alguna vez con los alumnos, que teníamos dudas sobre si ir al ayuntamiento o no, con el tema de nuestra masía, teníamos que ir a hablar con el arquitecto, que forzamos un poco más, nos forzamos, vamos o no vamos. Y recuerdo que tú me dijiste, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar por delante, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. Vamos a pasar por delante y si hay sitio para aparcar, es que sí. Si no hay sitio para aparcar, es que no. Estos son cosas nuestras. Sí, tampoco usemos esos ejemplos. Claro, que depende de la situación donde vivas, dirás, pues allí seguro que no hay sitio para aparcar, ¿no? Pero para nosotros fue como, vamos a pedir un mensaje de si es que sí, pues va a haber un sitio, y si es que no, pues no va a haber un sitio, ¿no? Cosas que para mí no sería tanto, este es un ejemplo, bueno, ¿sí? No sería tanto pedirlo, venga, va, si tiene que ser que caiga algo del cielo, no. No, porque podríamos decir, no, pues en esto que me llamen, ¿no? O que venga la persona. No funciona así, no es a deseo. Y sería básicamente cuando estás en el fluir con la vida, lo que aprendes o lo que se da en tu vida es una situación que estás viviendo una vida no tanto desde el deseo de lo que has creado o desde el ego de lo que quieres conseguir, sino desde lo que tu alma ha venido a vivir. Ahí quería entrar yo también, sí. Al final es eso, también. Cuando te dejas fluir con la vida, al final te sale tu misión de vida, ¿no? Sí. Porque ves que la vida, o sea, que tú te das más permiso también para ser tú mismo. Porque cuando fluyes, todo tú se relaja y también va dando los pasos que tú quieres dar, ¿no? Porque fluyes con lo que tú vienes preparado para dar a la vida, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene un servicio que dar a la vida y cuando estás en el fluir es mucho más fácil, sí, más factible. Y a veces no es lo que tú te habías marcado, planificado, ¿no? Porque nosotros tenemos una casa que era una casa moderna, que nos habíamos construido nosotros, que lo tenía todo, un trabajo estándar, funcionarios, ¿no? Como que teníamos ahí todo el marco ya de lo que nuestra mente, ¿no?, quería. Y ahora pues estamos reconstruyendo una masía en medio de la montaña, con vacas, Entonces, hace unos años no nos hubiésemos imaginado. Para nada. No hubiésemos abierto eso, porque estábamos en nuestro estándar de cuál es la vida Pero perfecta, es cierto, ¿no?, que la vida, un paso, después otro paso, después otro paso, nos ha ido poniendo ahí y cada vez te sientes como más conectado con la vida o con lo que estás haciendo, ¿no? Al final es la vida que estamos llevando ahora con la que llevábamos antes, estamos más conectados con esta, ¿no? Sí. Y no nos lo habíamos imaginado, nunca.
Es decir, tú a lo mejor estás en una situación que no imaginas lo que puede llegar a pasar, pero cuando pase vas a ver cómo te sientes desconectado con eso. Y básicamente lo vas a saber porque lo vas a sentir. Claro, se ¿no? siente. O sea, nosotros antes nuestra vida ya estaba bien, porque los dos, ¿no? Maestros, con plaza en una escuela pública, nuestra casa, nuestros 2 hijos, todo estaba bien, pero no estábamos tan alineados, ¿no? No. Y en ese momento, ¿quién nos hubiese dicho a nosotros que estaríamos en medio de la montaña, que haríamos... Y es cómo nos sentimos ahora y cómo nos sentíamos antes, ¿no? Antes estábamos viviendo una vida más desde lo que se esperaba de nosotros y ahora estamos viviendo una vida más desde lo que no se espera de nosotros, porque es como que, ¿pero qué hacéis? Pero nosotros sentimos que es por ahí, ¿no? Y otro tema que antes lo he sacado un poco, pero que me gustaría como a lo mejor dar como unos pequeños pinceladas también de qué bloqueos, ¿no?, podemos estar teniendo para que nuestra vida no fluya, ¿no? Más allá de que, vale, muy bien, yo pues ahora con lo que me habéis explicado, pues creo que soy consciente de que puedo conectar más con estas señales, de más conectar con este fluir con la vida, pero aún así llevo un tiempo practicando y no. ¿Qué bloqueos puede haber? ¿no? También. Yeah. Antes he comentado yo lo de las creencias, ¿no? Que he dicho que creencias limitantes puede ser también muchas veces de heredadas de nuestro sistema familiar, ¿no? De nuestros padres, nuestras madres, que al final nos han dicho, pues bueno, pues yo qué sé, en el tema profesional, nosotros pues hemos tomado una decisión de cambio de rumbo profesional, ¿no? A lo mejor, pero hay gente que, claro, está ahí, no, yo es que tengo que ser médico porque mi padre era médico, mi abuelo era médico. O porque era ¿no? lo que se esperaba de mí. O se esperaba de mí. Entonces, esas creencias o esas expectativas, ya no tanto propias, sino heredadas del sistema familiar, nos están marcando un camino que parece que no me pueda salir de ahí. Y entonces, ahí es difícil fluir, porque no estoy conectado con mi propia esencia, ¿no? Al final, cuando estás fluyendo, es conectando más con tu esencia. Claro, aquí es fluir con la vida, es que las cosas se den de forma fluida, ¿sí? Pero hay veces que las cosas no se dan. Y si no se dan, ¿es porque tiene que ser que no o es porque hay un bloqueo mío? Claro. Claro, también puede haber un bloqueo, puede haber algo que yo me esté limitando a que eso pase y por eso no se está dando. Entonces ahí aprender a diferenciar eso. ¿Y esos bloqueos de dónde pueden venir? Claro, pueden haber muchos bloqueos, sí, sería algo extenso. Pero básicamente yo una pregunta que siempre invito a hacer a los alumnos es ¿qué beneficio oculto puede haber detrás de no conseguir eso? Solo esa pregunta ya puede cambiar mucho. Es decir, yo quiero irme a vivir a la montaña y no sale, y no encuentro vivienda, y no se da. ¿Qué puedo estar ganando de no irme? Porque el beneficio oculto, si no se da lo que yo deseo, y es por un bloqueo, el beneficio oculto es más grande que conseguir eso. Claro, ahí recuerdo también un tema cercano, ¿no? de tu hermano, ¿no? Al final es, yo quiero encontrar un trabajo, tal, no sé qué, pero siempre no salía, ¿no? Al final es, ¿qué beneficio, ¿no?, oculto estaba ahí detrás de no encontrar ese trabajo? Tal. Me sigo quedando con mamá, no la abandono porque ella está sola, porque ella tiene esta situación. Claro. Entonces yo me bloqueo a encontrar una vida autónoma económicamente, ¿no? O sea, poder vivir mi vida de adulto porque... Sigo dependiendo de ahí. Claro, aunque él ponía toda la atención, iba, hacía, dejaba currículum, se movía, pero había un beneficio oculto que era más grande, que era no abandonar a mamá, ¿no? O, por ejemplo, esto, ¿no? Me quiero ir a vivir a la montaña y no se da, y es que me voy a distanciar de mi familia y me siento culpable por abandonar. Entonces no se va a dar, porque en lo profundo no quiero que se dé. Aunque en la superficie... en lo mental, pero nosotros, claro, lo que hacemos aquí, ¿no?, un poco es ver eso invisible, ¿no? Es aquello no visible que está haciendo que tu vida no fluya. Más cosas, básicamente sería preguntarte, por ejemplo, tengo un negocio y quiero que funcione, quiero tener mucho éxito, ¿no? Y no se da. ¿Qué puedo estar ganando si no se da? Yo recuerdo que me hice una pregunta una vez y fue dejar de estar con mis hijos o dejar de ser buena madre, que no tenía nada porque puede encajar todo, ¿no? Pero en ese momento yo me di cuenta de que si funcionaba mucho, pues yo no estaría tan presente como madre.
¿no? Eran pequeños, estaba yo atendiéndolos mucho. Entonces, en ese momento, mi beneficio oculto era seguir estando como mamá, ¿no? Sí, en el mundo empresarial también es muy, bueno, sobre todo emprendedores, que bueno, nosotros trabajamos mucho también en ese nivel, es por qué mi negocio no está teniendo éxito. Muchas veces también es porque, ¿qué beneficio oculto? Seguir perteneciendo a mi sistema familiar, que es de sacrificio, de no tanta abundancia. Entonces, si yo me va muy bien, pues voy a dejar de pertenecer a ese sistema, ¿no? A ese patrón. Entonces ahí trabajar eso también es importante, ¿no? Al final el fluir con la vida también tendríamos que ver pues, que interfieren pues, los diferentes órdenes del amor, ¿no? que hablamos nosotros, que esto nos da para otros episodios y que iremos hablando más adelante. Pero básicamente, como resumen, sería fluir con la vida no es dejar que las cosas pasen por arte de magia, no es no accionar. Sería accionar, pero escuchando lo que dice la vida, y accionar sin forzar. Y sin expectativas. Siendo menos rígidos a nivel de lo que yo quiero conseguir, estando más abierto a lo que se pueda dar, aunque no sea lo que inicialmente yo deseo. Eso es súper importante. Y aprender a escuchar los mensajes de la vida y ir practicándolo. Yo diría básicamente ir practicándolo cada vez más y es una habilidad que al final... Y también cuando decíamos lo que no es, fluir con la vida tampoco es no planificar y que la vida me lo planifique mi vida, no. Es muy importante. Tú antes decías, no, cuando era en el instituto yo intentaba planificar. No. En la vida hay que planificar porque a partir de ahí se puede improvisar, ¿no? O se puede adaptar. Yo planifico, pero tengo un marco mental que me permite, o una mirada amplia que me permite ver si me puedo ir para un lado o para otro, ¿no? No esa línea recta y ya está. Planifico, pero dejo margen a que pasen cosas. Exacto. ¿No? Sería... Esperamos que todo lo que os hemos compartido os ayude a primero comprender más qué es el fluir con la vida y qué no es el fluir con la vida, y os animamos mucho a que pongáis intención en aprender a fluir con la vida, porque es algo que se aprende. Si te gusta ir descubriendo estas dinámicas invisibles que van dificultando tu vida y impiden fluir con la vida, te animamos a que te suscribas y no te pierdas los nuevos capítulos.